Bueno, con su permiso ya he comenzado a grabar esta retroalimentación. Bueno, ¿cómo lo sintieron, profes? Algo corchador. Escuchador, listo, vale. Les voy a comentar una cuestión para que tengamos en cuenta. Lo primero que vamos a tener en cuenta es las pruebas, digamos, de dónde son. Hay esta primera prueba que que les he traído para compartir con ustedes, está compuesta de dos elementos, dos elementos diferentes. Uno corresponde a las preguntas que dieron a conocer en el 2016 en la guía de orientación. Las primeras preguntas son, son parte de la guía de orientación que se dio en el 2016. ¿De acuerdo? Eh, y las otras preguntas, les voy a decir hasta dónde. Esta primera, esta segunda, tercera, la cuarta, la quinta, hasta la cuarta fueron los ejemplos de preguntas que dieron en el 2016 para el concurso 2016. Bueno, ahora de las 5 a la 8 y de las que vienen aquí en adelante es un material, perdón, perdón, es un Sí. material, disculpe. Bueno, es un material que corresponde a una prueba que utilizó el IFES en su momento. Es una prueba Saber Pro. Es una prueba Saber Pro. Y pues el material se utilizó de ahí, de prueba Saber Pro para lectura crítica. Bueno, entonces he puesto esta porque tiene sus elementos interesantes de analizar en cuanto a ciertas controversias que yo tengo con estas preguntas de esta prueba Saber Pro. ¿Para qué, para qué les muestro esta primera parte, estos cuatro ejemplos? Estos cuatro ejemplos de las primeras cuatro preguntas. Pero bueno, primero vamos a retroalimentarlas y después les digo hacia dónde va a apuntar la prueba de lectura crítica del próximo concurso docente que no tiene esta característica, ¿no? Que no tiene esta característica. Una cosa es aptitud verbal, que es lo que se está evaluando en las cuatro primeras preguntas, y otra cosa es lectura crítica, que es uno de los componentes de aptitud verbal. Sin embargo, pues yo le he traído este ejemplo y vamos a ver más ejemplos de este tipo de la prueba 2016, pues porque primero sirve y segundo para captar esa diferencia. Lo primero que tengo que decir es que no vamos a encontrar, lo más probable es que no encontremos preguntas de este tipo para la prueba que van a hacer de este concurso docente, por el tipo de prueba la característica que tiene ahora en día dicha prueba, que es unas pruebas de juicio situacional, y de que así lo van a hacer hasta la prueba que van a hacer el 28 de agosto para Norte de Santander, también va a ser de ese tipo, y así lo explicaron en la guía de orientación. Entonces empecemos con esta. Esto eran cuatro, en actitud verbal evaluaban cuatro componentes que son analogías, que es este tipo de preguntas, lectura crítica, que es este tipo de preguntas, solo hay una, de cohesión, que es este tipo de pregunta, la 3, coherencia y cohesión, que es este tipo de preguntas donde nos tenemos que organizar enunciados o en su defecto oraciones, la 3 y la 4. Y esos son los elementos que se evaluaban en actitud verbal. Ahora, como solo van a evaluar lectura crítica, entonces las preguntas van a ser de este tipo, del número 2, como la 2. Sin embargo, dentro de esas lecturas críticas,
también van a incluir los elementos de cohesión y coherencia, como lo veremos después en otras pruebas que les voy a compartir. Eso para dejar claro. Ahora sí, comencemos a analizar este tipo de preguntas, de analogías para ver cómo le fue. Yo les confieso de que en mi caso, este es lo que más me daban duro a mí, las preguntas de analogía. Quisiera escuchar al menos a uno cómo razonó, cómo hizo el razonamiento aquí para dar con la respuesta, sea, sea la respuesta que haya dado. Pues no, yo ahí en esa primera, pues es que todas tenían como una relación, entonces yo dije, bueno, masa, materia. Yo me incliné por dos, pero en sí me sentí desde ahí como corchada, porque como que todas tenían una cierta relación que me parecía a mí como bien. No puedes, o sea, ¿no descartaste ninguna de las cuatro opciones? Pues yo descarté la última, Temperatura pues no sé, centígrados. ¿Por pues no qué? sé. Pues como que no me es que como habla de masa materia, o sea, entonces yo decía, bueno, tiempo y espacio, y al último me fue por densidad y volumen. Igual a lo último no pude ver las respuestas cuando uno le daba, según el video que usted nos mandó, a ver, para ver cuáles eran correctas, no sé, ahí me quedé sin saber porque me salió otro cuadrito y se me cerró la pantalla. Ok, no hay ningún problema. Listo. Muchas gracias, profe. Eh, Profe Jaime. masa es materia es la cantidad de masa que posee un cuerpo. Una cosa es muy relativa de la otra, hace como parte de la otra o es la misma, algo así. Ajá. Temperatura, los grados centígrados miden la temperatura. Más o menos me quedé con la última. Ay, con la que yo Descarté, descarté. descarté velocidad, perdón, velocidad de distancia porque yo creo que me pude venir equivocando porque la velocidad estaba midiendo la distancia y la otra me la quitó. Por la otra también la Sí. descarté. La Espérate un otra la momento. descarté. Yo estaba entre la primera y la última y decidí marcar la última. Entre la primera y la última. Sí, estaba entre la primera, entre tiempo y espacio y Mm, decidí marcar temperatura centígrados. ok. Bien, muchas gracias, No profe, sé, por no compartirme sé qué su... tan equivocado esté ahí. Eso Uy, no. fue Vale, vale. pensando una cosa muy compleja. Bien, bien, bien. Bien. Una cosa que siempre los voy a invitar en las sesiones que vamos a hacer es siempre a compartir nuestro razonamiento, así sea erróneo. Todas las preguntas lo que me he dado cuenta de estas preguntas de tipo psicotécnicas, los que lo han realizado con un razonamiento. A veces no es, digamos, digamos, tiene errores, digamos, el razonamiento, pero eso nos daremos cuenta después. Pero siempre, en la mayoría de los casos, hay un razonamiento que ellos nos permiten hacer. Ahora, hay que tener algo también claro, y es que dentro de las cuatro opciones de respuesta, siempre nos van a poner dos que nos ponen a dudar. Y hay al menos una, que se puede descartar inmediatamente. Para este tipo de preguntas, que eran analogías, hay que tener en cuenta de que nos ponen a razonar a partir de dos palabras que tienen alguna relación, o al menos más de dos relaciones que se pueden relacionar, o tienen dos aspectos que las puede unir, ¿no? Más de dos aspectos. Y esos dos aspectos o tres aspectos también se tienen que encontrar en la opción de respuesta correcta, en el orden que también se establece. Entonces, me explico. Entonces dice, a continuación aparecen dos palabras relacionadas, o sea, tienen aspectos que se relacionan entre sí. Masa es esa materia como es tiempo-espacio, densidad a volumen, velocidad a distancia, temperatura a centígrados. Entonces, ya algo ha dicho el profe Jaime, ¿no?
hay una relación, o sea, no piensa cuál es la relación que hay entre masa y materia, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre masa y materia? Entonces, la materia es la que compone la masa. Entonces, hay una relación de contingencia, uno podría decir, ¿no? Una contiene a la otra, ¿no? Entonces, como que la materia es eso grande de lo que está compuesto todo, y la masa es algo que surge a partir de la materia, ¿no? Hay una relación de ese tipo. Esa relación, esa primera relación es la que no... ¿Cuál se establece de las otras ese tipo de relación? Para mí, dentro de las opciones de respuesta en la que yo podía descartar de una, era tiempo y espacio, ¿no? Para mí, tiempo y espacio eh, ¿Por son, qué? son dos dimensiones diferentes. El tiempo es una dimensión y el espacio es otra, Mm, ¿no? Entonces yo dije, ahí yo no encuentro, es al menos una relación que me permita, al menos de lo que me están dando, ¿no? De masa y materia. Entonces yo descartaría primero, me quedaría con densidad y volumen, velocidad y distancia, temperatura y centígrados. Ahora, de las otras opciones que quedan, la otra opción que a mí me llamó bastante la atención fue densidad y volumen, por cuanto los términos me parecían cercanos. Sin embargo, la relación que hay entre densidad y volumen no es la misma entre masa y materia, ¿no? mm, No es la misma. Porque mire que la materia es eso eh, general, y la masa es eso, esto particular, y la densidad y volumen no es una relación de general y particular, ¿no? Sino que dentro del volumen está la densidad, o sea, me quedó mal. ¿no? Entonces esa relación no está. La más difícil será temperatura centígrados, diría, ¿no? Está entre temperatura centígrados y velocidad y distancia, ¿no? Entonces yo dije temperatura y centígrados. Los centígrados marcan la temperatura, ¿no? Y esa relación está entre masa y materia, puede ser, pero al contrario, ¿no? Fíjense que la temperatura sería esa cuestión amplia, relacionada más con la materia, y los centígrados con la masa. Aunque ahí hay una diferencia entre centígrados, es como una medida, ¿no? Y la masa, de alguna manera también lo es, ¿no? Se puede medir la masa ¿no? Eh, entonces, ahí parece que hay esa relación, pero está trocada, ¿vale? Inversa. Inversa, ¿no? Entre velocidad Sería e velocidad y distancia, distancia. en velocidad y distancia también está esa relación, ¿no? Entonces, hay una distancia, y para usted caminar de un punto a otro puede tener una velocidad. Entonces, la distancia sí se relaciona con la materia en términos de que eso es la parte amplia o general, ¿no? Y la velocidad es la particular que dentro de la distancia se puede medir. Igual la materia, entonces la materia es esa cuestión amplia, y dentro de la materia pues está la masa que se puede medir, ¿no? Eh, entonces, Sería esta velocidad y distancia. velocidad-distancia está en el orden en que está masa y materia, ¿no? Bueno, Por lo una tanto, mala. entonces ahí, esa es la forma digamos, la forma de descartar las opciones. Y esto es lo que nos proponía este tipo de preguntas, ¿no? Entonces la respuesta es velocidad, distancia, Y distancia. ¿no? Bien, Profe, continuamos. ¿Sí? profe, masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sí? Desde el término matemático, o estoy errado. Entonces yo la analicé como masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo,
imagino un cuerpo humano para materia y para masa la cantidad de componentes que forman ese cuerpo. Especialmente pensé en los músculos. Entonces yo miré temperatura como ese cuerpo y centígrados pueden ser bajos, pueden ser altos, que sería lo que componen ese cuerpo. Por eso me fui por esa razón equivocada. Pero distancia y velocidad, yo lo miro más como una unidad de medida diferente. Pero usted fue el que tiene el conocimiento, pues. No, está bien. Digamos, el razonamiento que usted tiene está bien en el sentido de que la, ¿qué? La relación que hace de temperatura y centígrados, así como usted la está viendo, tiene, digamos, razón en tomarlo de esa manera. Pero recuerde, mire, varias relaciones, ¿no? Las palabras están relacionadas y no es simplemente una relación, ¿no? Pueden ser varias, ¿no? Y en este caso, usted puede encontrar una, ¿no? Pero acá en esta otra también se puede encontrar, ¿no? De hecho, cuando yo estaba discutiendo esto con el otro grupo de estudio, yo les decía, es más, ninguna de estas puede ser correcta porque resulta que velocidad como tal es una, en términos matemáticos, estaba el profe matemático me explicaba lo que era velocidad y masa y no se podía hacer esa relación, ¿no? Y distancia con materia. Pero entonces yo decía, bueno, esa relación que se establece entre las dos, ¿cómo nos la podemos llevar y cómo podemos descartar? Entonces a la conclusión que llegamos fue que dijimos, bueno, partamos de una relación de general particular, ¿no? Y usted lo ha dicho, materia es la cantidad de masa que tiene un cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo grande? La materia, ¿no? La materia es lo general y lo particular sería la masa, ¿no? Ahora, y por eso partimos de ese primer, como por decirlo, esa es la relación que permite darnos cuenta cuál es la, la opción correcta, ¿sí me hago entender? Entonces yo dije, en términos de general particular, velocidad y distancia, para yo calcular la velocidad, aunque a mí piense que con velocidad necesito el tiempo, ¿no? Entonces sí se requiere algo de distancia para yo poder medir la velocidad, ¿no? Pero la distancia, pues puede ser mucho más amplia, mucho más grande, ¿no? Pero tomo parte de ella para tener la velocidad. Tomo parte de la materia para saber la masa, ¿no? La masa de un cuerpo, ¿no? Entonces, ese, digamos, fue la relación que nos permitió a nosotros estar de acuerdo con la respuesta que da también el ITFES en su momento, ¿no? Porque pues esta es la respuesta que está en la guía, velocidad y distancia, justificando también esa parte, ¿no? Justificando, Listo, digamos, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Vale. Bueno, continuemos. No vamos a volver a leer el texto. Aquí lo que les recomiendo para esta segunda pregunta, que esta es las preguntas de lectura crítica, es que cuando le inician, para las pruebas de juicio situacional nos van a poner una situación, ¿no? Entonces traten de leerse al menos la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta para que esa primera pregunta nos dé un objetivo de lectura, ¿no? No sé cómo lo habrán hecho ustedes, si primero se leyeron el texto y después fueron a la pregunta. Si hicieron eso, fueron a la pregunta, entonces, y encontraron la pregunta, es correcto afirmar que el propósito principal del autor es, entonces aquí, como ya lo leyeron y aquí le están preguntando por el propósito, entonces tocó que volver como a revisar algunas ideas para saber cuál es el propósito. En cambio, si nosotros leemos primero la pregunta y sabemos que nos están preguntando por el propósito, pues le hacemos la primera lectura pensando en cuál es el propósito del autor, ¿no? Entonces esa sería como una recomendación también. Ahora, Profe, sí, yo quiero mirar mis respuestas y resulta que yo
cerré sin querer, fui a cerrar una ventana que tenía abierta y cerré la de las respuestas. ¿Cómo la puedo recuperar? Para saber sus respuestas. Tendría que ver por acá. ¿El correo? Mira, a ver. Hay cuatro No, que en el correo respondieron. no llegaron porque yo le di copia y no, a mí no me llegó. ¿No le llegó el correo? A ver. Has Torres Vargas. Jaime, Baracaldo 111. No, no quedó registrada sus opciones de respuesta. Seguro demoré mucho para enviarlas. Es que estaba teniendo problemas a la hora de enviarlas. Sí, tengo Esos a son los correos. Ahí no aparece mi correo tampoco. Andruso, Jerfi, Linita Hoyos y No, no Jazz aparece la Torres mía. Vargas, las que lo realizaron hoy. Entonces no alcanzó a quedar. Sí. Pero yo le di guardar, enviar y todo y me sobró No hasta me aquí. alcanzaría a llegar, profe. Tengo el registro de que le hayan realizado hoy. Andruso 243, de Jerfi Lorena 0917, de Linita Hoyos y de Jazz Torres Vargas. Y de Ay, no Dora. quedó la mía. No, solo tengo esos. Al mío no llegaron. La mía tampoco. Y yo le di y me sobró como 6 minutos. No importa, yo ahorita le Pero él comparto. es, sí, Yo esa no ahorita, importa. yo ahorita les comparto una sin límite de tiempo para que hagan Pero nuevamente el yo me ejercicio. acuerdo de las respuestas. Ya sé que la primera me quedó mal. Vamos a la Ok. segunda. Ok, segunda. La mía me quedó bien. Al terminar la lectura del texto anterior, es correcto afirmar que el propósito principal del autor, ¿no? Nos preguntan por el propósito principal del autor. Alguien, uno que me comparta su razonamiento, saber cómo encontró el propósito principal del autor. Uno, profes, unito. Eh, es que uno le da como cosas que le quede todo mal, pero bueno, por ejemplo, ahí yo empecé descartando, pues no sé, porque igual la primera me quedó mal, dice, delimitar el concepto de progreso a partir de algunos de sus elementos definitorios. Yo esa la descarté. ¿Por qué? Pues a mí me parece que él no estaba delimitando como tal, pues desde mi punto, ¿no? Pues no sé, pues puede ser, pues ya uno mira, pues no sé. No, tranquila, profe. Usted simplemente comparta su razonamiento y ahorita yo le Y comparto el mío. dice ilustrar la idea de progreso para probar que es imposible la generalización de la misma. Me quedé como con esa, seguir leyendo, controvertir la noción de progreso a la luz de ejemplos de su inaplicabilidad en las diferentes áreas. Pues me parece que no estaba como ahí, como que él no habló mucho de eso, también la descarté. Y resumí la definición de progreso con el fin de aclarar cómo es entendido en varias disciplinas. Me quedaba con esa segunda y con la última para mí, ¿sí? Como que estaban ahí. Y a lo último me fui con la segunda. ¿Ilustrar? Sí, ilustrar la idea de progreso para probar que es imposible la generalización de la misma. Ok, muchas gracias, profe. Profe, Sí, profe, venga. yo no me leí ese texto, eso era muy largo y el tiempo era muy corto. Yo dejé esa, miré que solo había una pregunta para responder con todo ese texto, entonces yo lo dejé quieto y me fui para las otras. Y esa la respondí al pinochazo. Listo, vale. Eso es parte de lo que uno tendría que hacer cuando tiene el límite de tiempo así o cuando tiene el límite de tiempo, vale. Válido el Profe, razonamiento. yo inicié haciendo la lectura y me di cuenta que estaba definiendo el término progreso desde diferentes disciplinas, ¿no? Ajá. Entonces, claro, ya llevaba el primer párrafo y ya miré que el segundo estaba larguísimo. Entonces bajé y miré la pregunta. Yo dije, no, está definiendo progreso y me quedé con la última. La Pues verdad no leí el final, pero de luego subí, revisé y estaba como retomando todo lo de arriba. Yo no, eso es
es definición de progreso, ¿cierto? Creo que es la última, delimitación o definición, algo así. Sí, se Listo. Sí, yo resume también me quedé con la progreso. última, por resumir la definición de progreso, pero me quedó mal. Listo, listo, vale, vale. Muchas gracias por esos razonamientos que han tenido y cómo lo han hecho teniendo en cuenta el límite de tiempo. Las dos, de las opciones que tenemos aquí, ¿cuál es la que se podría eliminar? Eliminar de una, ¿no? Yo diría que la tercera. Sí, Controvertir la noción de progreso a la luz de los ejemplos de su inaplicabilidad en las diferentes áreas. Yo creo que es indudablemente, ¿no? Inaplicabilidad, precisamente, él presenta varias áreas y la aplicación, ¿no? Del concepto de progreso es con todo lo contrario. Por lo tanto, estoy de acuerdo que esta es la opción que se podría eliminar de una. Un compañero dice, esta es la más loca, ¿no? La más loca. Ahora, de las tres que quedan, piensen los verbos delimitar, ¿no? Y resumir. Y resumir. No. Entonces, No, yo creo que era delimitar. No la resumí. resumir e ilustrar. De los tres verbos, solo mirando los verbos, ¿cuál ustedes creen que eliminarían? Pues yo eliminé lo de delimitar, pues no Delimitar. sé. Resumo, Pues sí me parece que él hace como una exposición de frente a lo del progreso, ¿no? Que coge lo del ojo y eso. Pero no me parece que él como que esté obligando al lector a creer en lo que él está diciendo, sino como que lo hace de una forma que lo lleva, lo trasciende a uno a pensar en eso que él está hablando, ¿no? Pues por eso yo la eliminé, pero pues no sé, Vale. te lo hice inverso más bien. En este caso, yo creo que se debe eliminar. Ilustrar. Ilustrar la idea de progreso. Mire que aquí no aparece la palabra ni concepto ni definición. Y fíjense que el título es diciente, ¿no? El progreso, un concepto elusivo. Pero, profe, como a veces dicen que cuando uno lo ve como tan relacionado que son cascaritas para hacerlo caer a uno, entonces yo por eso, porque lo principal cuando hablaba de No. concepto, yo le dije, pues aquí de una vez la primera, porque nos lleva como al concepto como tal, ¿cierto? Pero, Mire que ese es un error. Ese es un así, error. y Sí. supuestamente son consejos que uno mira que dan. Mire que, o sea, yo me he dado cuenta y ojalá que yo pueda les demostrar esto que le voy a decir. Me he dado cuenta que es un error. ¿Por Sí, qué? lo que hay que encontrar es el razonamiento con el cual ellos plantean este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué es un error? Fíjense, ¿por qué eliminamos esta? ¿Por qué eliminamos esta? Porque dice lo contrario a lo que está diciendo el texto, inaplicabilidad en Sí, diferentes áreas. Por eso cada opción tiene su razón por la cual se puede eliminar, cuando la pregunta está bien. Ahora, ¿por qué puedo eliminar esta que dice ilustrar la idea de progreso para probar que eso es imposible la generalización de la misma? Mire que tiene algo también muy parecido a esta, inaplicabilidad en las diferentes, imposible la generalización de la misma, ¿no? Y la otra es el verbo, ilustrar la idea de progreso, ¿no? pues Y sí. cuando se utiliza la palabra ilustrar, o una de dos, o hay un dibujo o hay una descripción. Ah. O hay un dibujo o hay una descripción. Ese es, digamos, el Sino que verbo como él ilustrar. hace ahí como una comparación con el ojo, yo por eso como que pensé, ¿no? Que cabía la de ilustrar. Ya vamos para allá para demostrarle yo lo otro. Ahora, los elementos importantes, las dos opciones que no son viables, o sea, las que sí nos ponen a dudar, porque siempre van a haber dos opciones que son O sea que viables. ahí sería la primera. Entonces, la primera dice delimitar el concepto de progreso a partir de algunos de sus elementos definitorios. Eso es cierto. Mire que Sí, aquí aparece la palabra concepto, ¿no? Y acá aparece la palabra definición, ¿no? Y acá aparece resumir la definición de progreso con el fin de aclarar cómo es entendida en varias áreas. No nos da la palabra de concepto como tal, ¿no?
concepto como tal. Aquí simplemente dice resumir la definición de progreso. Ahora, ¿qué está haciendo él en el texto? ¿Está resumiendo o está delimitando? No, no está resumiendo. No, aquí no se está Profe, resumiendo. ahí delimitar se entendería como que, Poner De- límites. Exactamente, pero voy a demostrar que él pero está, cómo es que está delimitando. sí, O porque, sea, pues no cómo se sé, Partamos. entiende en en diferentes Entonces, áreas. mire lo que estás, exactamente. sí, porque a mí no Mire, me parece que él esté colocando el límite como tal. Él sí hace, por ejemplo, ahí, pues, escuchándolo usted ahorita, la última partecita que dice de diferentes, ¿qué? Diferentes, desde diferentes definiciones, algo así. Porque él comienza con una y termina con lo del ojo y eso, pero pues para mostrar que es el concepto de progreso. Pero sí, no sé. dice, mire lo que hiciste de resumir la definición de progreso con el Yo fin de puse eso. aclarar cómo es entendido en La- varias No, esa sí disciplinas. no. Esa fue la Yo digo que- aquí arriba donde dice elementos definitorios. Él sí dice que a partir de algunos elementos definitorios sí lo utiliza, Ajá. pero a mí lo que no me sonó fue el verbo. Entonces, por eso le pregunto ahí en el verbo cómo se ve en el texto, cómo se ve ilustrado como ese verbo, como es ¿Cuál- delimitar. Sí, delimitar es establecer algunos parámetros Una que le diferencia. permiten hablar, le permiten a él conceptualizar, porque en últimas él nos está diciendo desde el inicio, ¿qué nos está diciendo desde el inicio? Que el concepto es El elusivo. progreso. Sí, el progreso, un concepto elusivo. O sea, ¿qué nos quiere decir con un concepto elusivo? El uso. Que no se, o sea, que no es que esté muy clara ese concepto de progreso, que se diluye, y entonces el que hace en el texto, delimitar ese concepto para poder mirar cómo llegar a una conclusión, ¿no? O cómo dar a entender ese concepto, aunque pero él ya no está diciendo que es elusivo. Entonces, para él dar ese concepto, ¿resume? No. No, Él no está resumiendo el concepto no, no, no. él no está resumiendo la definición de progreso, porque entonces sí habría una definición de progreso. Y entonces él dice, este es el resumen de la definición de progreso, y él no nos está diciendo eso, él no está diciendo que eso es elusivo. Y entonces él, ¿qué es lo que hace? Delimitar algunos elementos para hablar. Pero ahorita quiero demostrarle algunos elementos. ¿Dónde están los elementos? ¿Cuáles son esos elementos? A ver, por aquí empecemos con esto. Debemos admitir que la noción de progreso termina siendo una de las más difusas, póngale cuidado que nos dice eso, más difusas y escurridizas, ¿no? O sea, no hay un concepto de progreso, ¿no? Y no puede ser esta en ese sentido. Resumir la definición de progreso ya quiere decir de que el concepto está claro, y él lo está diciendo que no, que ese concepto no está claro, ¿no? Entonces, sin embargo, el término aparece adquirir nitidez cuando lo limitamos a categorías específicas, ¿no? Y aquí es donde está la clave, que él lo dice, vamos a limitar a categorías Ah, específicas. sí, claro, ahí está inmerso, igual el verbo mismo. Ajá. No, Entonces, sí, claro, total. ¿con qué entonces? No se relaciona limitar a categorías específicas a delimitar el concepto. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, entonces esa es esa es la clave para poder descartar la D y identificar que la respuesta correcta es la A, Sí, claro, ¿no? total. Entonces, Convencida. ahora, 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 ¿por qué una sola pregunta con un solo texto? Pues porque es el ejemplo que dieron en ese formulario. ¿Qué es lo que ustedes se van a encontrar? Ustedes se van a encontrar con situaciones y con al menos más de 3 preguntas por cada texto que hay que leer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no va a haber solo una pregunta, sino que van a haber mínimo 3 preguntas por cada situación que se va a dar. Cuando hablo de situación, ya después nos daremos cuenta cómo es la característica de las pruebas de juicio situacional. Entonces, ¿algo más para explicar o pasamos a la otra? ¿O ya queda claro con eso? Claro, Nos profe. pasemos, profe. Está Ok, claro, profe. listo. Bueno, este es otro tipo de preguntas que se hacían en Profe, sí, actitud verbal.
Esta está más fácil, pero hay dos opciones que aún yo no No, estoy de acuerdo con la opción de respuesta que se dieron. ¿Cómo les fue aquí? ¿Cuál es la que se Bien, puede bien. descartar? De una. La A, La A, una. claro. ¿Por qué se puede descartar? Leyendo nomás. Los principios y valores tienen Claro, más importancia de lo que se cree. Incluso recordemos que se perdió, ¿no? se perdió. Listo, ya, o sea, eso es cohesión. ¿Cómo estas palabras que nos están poniendo ahí relacionan una idea interior con la siguiente? Eso es cohesión, ¿no? En términos de escritura. Entonces, al poner la palabra incluso, recordemos, pierde esa relación. O sea, ese no es un conector que establezca una relación entre esas dos ideas y por eso la podemos descartar. ¿Quién me quiere dar la respuesta correcta? Simplemente, alguien dijo, me fue bien. Yo, la D. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Pues dice, los principios y valores tienen más importancia de lo que se creen, pero recordemos que las organizaciones no tienen cultura, principios o valores, sino que son las personas de la empresa las que lo tienen. Por esto las empresas de clase media viven, honran y respetan los valores cada día. Claro, pues ahí nos damos cuenta de que efectivamente las organizaciones no tienen la cultura y no son las personas, ¿no? Ajá, sí. yo también me Hay, fui por esa, pero no sabía que esa era la respuesta, o sea, no pude mirar cuáles respuestas estaban bien. ok, esa es la respuesta correcta. Entonces, la La D. primera que me queda bien, Dios mío. La D. Y la relación que aquí evalúan es cohesión y lo que uno tiene que estar pendiente de cómo se da esa relación. Fíjense que la opción que era, o sea, siempre te estoy diciendo, siempre hay dos opciones que nos ponen a patinar. Y esa segunda opción que también podría ser posible y a mi juicio, La eh, segunda, ¿no? yo la defendería. La segunda no, ¿No? ¿Usted se fue por no, la tercera? Yo la descarté por de la, ese. por la C. Por la C, yo sé que hay unos detallitos al inicio que no cuadran, ¿no? No cuadran, pero yo tendría para pelear por esa opción, ¿no? Pero bueno, lo que quiero demostrar es que esa es la opción que uno pondría a dudar. Leamos la segunda para descartarla también, dice. Los principios y valores tienen más importancia de lo que se cree, ya que recordemos, ahí ya hay un desajuste, ya que recordemos que las organizaciones no tienen cultura, principios y valores. No obstante, no obstante que son las personas. O sea, ahí también pierde la cohesión. O yo siento, bueno, siento no, ahí pierde la cohesión. No Pero entonces, obstante ¿usted que por qué son. la defiende? No, es que no estoy defendiendo, o sea, estoy descartando también la B. Ah, ¿la ve? Sí, estoy No, descartando ahorita también la B. mirando también, solamente por el porque que está mal escrito también se puede descartar, ¿no? No he visto el También, detalle. también el porque está mal escrito, va, ese en ese Ajá, caso va pegado. pegado. Bueno, esa es la otra opción que se puede descartar. Las dos opciones que Claro. uno pondría en duda es la C y la D. Mm. Leo la C para que nos damos cuenta de ese detalle y verá que los desajustes son muy mínimos. Los principios y valores tienen más importancia de lo que se cree. Aún así, recordemos que las organizaciones tienen cultura, principios o valores, por lo que las personas de la empresa, por lo que son las personas de la empresa las que lo tienen. No obstante, las empresas de clase media viven, honran y respetan los valores de cada día. Si se fijan que también coherencia, tiene cohesión, perdón, pero coherencia también, tiene cohesión, ¿no? Y aquí aunque la respuesta para el ICFES es la D, yo considero que la C también podría ser respuesta correcta. También podría ser respuesta correcta. Ahora, es más, y ustedes me discutirán, me lo discuten o no, diría que la C es, en términos de no de cohesión, sino de coherencia, es mucho más oportuna, ¿no? Porque fíjense que al inicio nos están diciendo, o en la segunda idea, mire lo que nos dice,
Recordemos que las organizaciones tienen cultura, principios. Recordemos que las organizaciones no tienen cultura, principios o valores, ¿no? Por lo que son las personas de las empresas, las personas son las que lo tienen, ¿no? Entonces, por esto, las empresas de clase media, o sea, por todo lo que ha dicho las empresas de clase media honran y respetan los valores, pero si ya había dicho que las organizaciones no tienen cultura, sino las personas. Entonces, ¿por qué pones en centro la empresa? ¿No? Entonces, en ese caso, para mí sería más oportuno el no obstante que el por eso. No obstante, las empresas de clase media viven, honran y respetan los valores. Porque sí, pues sí, para mí es mucho más oportuno esa contraposición a lo que ya he dicho antes, porque antes he dicho que recordemos que las organizaciones no tienen cultura, principios o valores, y aquí dice que una organización, una empresa, las empresas de clase media viven en donde respetan los valores. Entonces, en ese caso, diría que es más oportuno el no obstante que el por esto. Pero esto que estoy discutiendo es mi postura. La respuesta que dio Lisfes es la última, pero si no por esto. ¿Listo, profe? Que esto también Listo, es importante, ¿no? Lo que le estoy diciendo es muy importante para el momento en que vayamos a hacer una reclamación, cuando miremos nuestras pruebas, o bueno, si reclamamos, ¿no? En mi caso yo siempre reclamo y miro cómo me fue cada componente, analizo la respuesta. Entonces yo sí me gusta controvertir con el ISFES, en este caso era con la Universidad Libre. Bueno, en fin. Entonces, de esta opción, la respuesta, de todos modos, aclaro, la respuesta es la D, pero dice que si no, por esto. con lo hecho. Ahora, en la cuarta, ¿cómo les fue? Igual, esto es, bueno, en este caso sí es cohesión y coherencia. En el anterior fue solo cohesión. En este sí es cohesión y coherencia. En ¿Cuál, es la cuál descartaron de una? la primera, Exactamente. La primera se puede descartar de una. Profe, yo me fui al grano, yo me quedé con la C, con la B. Con la B. Yo escogí la B y la C y empecé como a leer, a llevar la secuencia y definitivamente esa me quedó bien, porque coloqué también la B. Bien. hay dos buenas. Esa me quedó bien entonces. Yo también coloqué la B. Ajá. 2 de 4 llevo. Ok. Entonces, Yo hice la lectura, inicié con el número que aparecía ahí, por ejemplo, inicié en la primera lectura con el 2, sentí que no había ninguna coherencia, inicié la lectura con el 6, luego seguí con el 2, la secuencia de la B, y las hice todas y la que más me pareció fue la B, yo dije, esta es y chao. ajá. Eso es. Esa es la forma de responder a esta pregunta. Y la forma de descartar es leyendo las dos primeras, ¿no? 2-1. 2-1. Que sea para mí tan sospechoso como el amor, nada hay que ocupe. Listo, eso ya perdió. Coherencia. Eliminada. Y esa yo creo que es era la más evidente de descartar. 6-2. Nada hay en el mundo, ni La hombre, última también ni no. diablo, ni cosa alguna que Eso sea no. para mí tan sospechoso como el amor. Uy, ahí hay coherencia, no la puedo eliminar. 3-4. El alma se hunde por el amor en la más honda de las ruinas, pues este penetra en el alma más que cualquier otra cosa. Aquí yo puedo captar cuáles son las dos que me van a quedar. ¿Sí ve que siempre nos dejan dos? Sí. La 2 y la 3. Siempre nos dejan dos. Y la 5, No, por eso, ve pues la D, la 5 y 1. Por eso ya no, empezamos mal. ya descartada. Descartada. Entonces siempre nos dejan dos, profes. ¿Sí van cantando que siempre nos dejan dos? 2 de... Dos opciones que debemos analizar un poquito más. Y aquí recalco lo que les decía un momento. Es el razonamiento, ¿no? Tener claro de que siempre nos van a dejar esas dos opciones y ahí es donde nos podemos equivocar si no analizamos bien. Podemos pasar de esta, la respuesta es la B, obviamente. Seguimos. Listo. Siguiente. Ok. Bueno, hasta ahí fueron ejemplos de la guía de orientación de 2016. Y aquí en adelante pasamos ya a un material que compartió Litzfest
de una prueba de lectura crítica que se realizó para Prueba Saber Pro. El tiempo de peligro y vamos con la primera, en este caso la 5. De acuerdo con la referencia bibliográfica, es posible afirmar que el texto de William Ospina forma parte de... Esta estaba fácil. Ahí no diga sí, porque no, mira que uno, si le queda mal, uno se siente muy... Se siente peor, nos sentimos peor. Esto estaba fácil. ¿Quién dio con Venga, la respuesta? profe, ¿será que es posible que usted comparta la pantalla, pero que se vea más grande? Porque es que yo la veo chiquitica. Ok. Yo la veo chiquitica. Y entonces no puedo uno leer las preguntas. Entonces uno no se acuerda la respuesta. Ok. Ahí. No, profe, que usted se vea chiquito y la pantalla grande. Pero así está bien. Sí, el de No, se ve chiquito y la pantalla se ve grande. ¿No será la configuración de su PC, profe? yo no sé, pero mi computador se ve la pantalla re chiquis. No. Aquí yo lo veo grande y el profesor chiquitico a un lado. Ay, Dios mío, entonces ¿yo qué hago para verlo? Ok, yo les voy a compartir aquí en el WhatsApp, creo, o aquí mismo, para que puedan abrir la prueba nuevamente. O aquí en el chat, ¿cierto? En el Para- chat, sí, ábrala. Y que se para pueda que- mirar. Y en el WhatsApp también, que es que yo estoy del teléfono y entonces en el WhatsApp lo puedo abrir en el PC. Porfa. ok. ¿Dónde se expresa? Ahí les compartí Entonces, la no, prueba ya sin límite de tiempo para que, si la quieren volver a realizar después, para que la abran y sepan. Y también puedan ver las preguntas ahí. ¿A dónde fue? ¿pero dónde llegó? Profe, acá no me ha llegado. Ah, esa la envié aquí en el chat de... En el chat de... En el Ay, que es llegue al como llamada. WhatsApp. Sí, ya voy para el WhatsApp y como abro esto. Ah, ya. Listo, el WhatsApp también ya la compartí. Listo, profe, ahora sí llegó. Ok. Bueno. Quinta. Entonces, la quinta, sí, la quinta está fácil. ¿Quién dio con la quinta? La correcta de la quinta. Pues yo no sé, yo no pude mirar. ¿Alguien de los que pudieron mirar les quedó bien? Sí, señora. Yo como que empecé a leer el texto y ya al final encontré como la respuesta y opté por la respuesta número D. Porque ¿Y le las quedó otras como bien? que sí, señora. Sí. Porque es que Ah, las otras como que tenían una parte de coherencia, pero la otra como que no se complementaba. Por lo menos la primera a mí para nada me gustó, que es no. donde expresaba como tal esa opinión del director, no tenía nada que ver. Entonces como que la más coherente se me hizo que era la D. Sí, yo también me fui por esa. Ah, sí, la columna de opinión. Ok. Sí, señora. Efectivamente, profesor, efectivamente, y de hecho dice, de acuerdo con la referencia bibliográfica, aquí nos están diciendo qué es lo que teníamos que ver, la referencia bibliográfica está al Y ahí final. decía que era tomado del periódico. Y no solo que el periódico, sino que aquí dentro del enlace al periódico dice opinión columna. Ah, Ay, sí, entiendo. yo no había visto Claro, pero yo sí había visto lo del periódico, pero no lo de opinión columna. el periódico. Opinión columna. O sea, Tiempos de peligro recuperado del 4 de agosto de periódico El Espectador, ¿sí ve? Pero el email no había visto que decía opinión columna, eso sí no había mirado. entonces, no hay pierde, ¿cierto, Inés? Sí, en esa Nada que ver. Está Vamos. tenía literal. dos claves, había dos claves. Ujú. Vale, pasamos a la 6. ¿Y será que en la prueba nos la ponen así de fácil, profe? Hay No, a veces siempre, está y uno no ve. hay veces, Hay cosas que hay unas sí. que serán, digamos, hay preguntas, no todas las preguntas serán difíciles, pero sí van a haber preguntas, hay preguntas de diferentes niveles, ¿no? Estas son las de literal. Si nos van a evaluar lectura crítica, son 3 niveles, Que alguien no se ¿no? acuerda. El primer nivel literal, el segundo es El de inferencial, relación, relación de intertextual. ideas, y la segunda es lectura crítica. Bueno, esto está claro para el ICFES que evalúa esos 3 componentes. No sé si para la Literal, Universidad Libre van a inferencial y ser esos. crítica intertextual.
esos mismos elementos. Pero van a ver esos tres niveles. Y este es nivel literal, es el nivel, básico. Ujú. Bueno, este es el segundo nivel. Ese es el segundo nivel de lectura crítica. El autor utiliza la expresión, por eso está bien que alguien nos recuerde con el fin de, ¿no? Hacer una generalización sobre la forma en que las personas olvidan los temas importantes. Yo tomé la A. ¿Por qué? Pues porque es que él dice que las generaciones nuevas piensan que el avance científico y tecnológico es lo más importante que ha habido, es decir, que la humanidad ha crecido mucho en esa parte y se han olvidado que los primeros hombres les tocó mucho más duro porque fue empezar a domesticar, empezar a cocinar. Espérate, profe, porque usted ya se me fue para todo el texto y resulta que lo que están preguntando a nosotros es lo siguiente. El autor utiliza la expresión. ¿Qué expresión? Por eso está bien. Esto nos están dando aquí. ¿Con qué fin? No recuerdo. De Por realizar ejemplo, un juicio. ¿con qué fin él está utilizando esta expresión? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin que él utilizó? Es solo esa. ¿Cuál expresión? Por eso está bien que alguien nos recuerde. ¿Para qué utilizó esa expresión? ¿Cuál es el fin de él tener esa expresión así? Para valorar. Para valorar. Para situarse. Para realizar. Para situarse. Yo coloqué la de realizar el juicio de autoridad. ¿Por qué, profe? Plano opuesto a quien lee el texto y así confrontar otras ideas. ¿Cuál es la que podemos descartar de una? ¿La ve? La A. Para mí sería la A, descartarla de una. Porque es que hablar generalización, no sé. Sí, o sea, esta expresión que por eso está bien que alguien nos recuerde, no la estoy utilizando para hacer una generalización. Por eso está bien que alguien nos recuerde. ¿Generalización de dónde? Esa se puede eliminar. Situarse al mismo nivel. Ubicarse en un plano opuesto. Y es que la primera hace una relación al texto como tal, no como a la expresión. Ajá. O sea Ahorita que bien, esa se puede descartar. se puede descartar. Bueno, Pero es que las otras no me cuadran. Ubicarse en el plano opuesto a quien lee el texto y así confrontarlo con ideas preestablecidas. Puede ideas, ser. Que alguien nos ideas, recuerde. pero ¿cómo así ideas Pero ¿qué nos tienen preestablecidas? que recordar? Pero ¿cómo así ideas preestablecidas? ¿Hay ideas preestablecidas? No. Ah, bueno. Entonces Entonces tampoco. también se descartaría. Situarse al mismo nivel del lector y lograr una identificación y apoyo a sus planteamientos. No. Que Puede ser, esta, digamos, puede ser, pero sí. y esta, digamos, es la duda. Realizar un juicio de autoridad sobre el tema y ajustarse el rol de quien posee el saber. También. Pero también un juicio de autoridad, ¿cómo así? Realizar un juicio de autoridad sobre el tema y adjudicarse el rol de quien posee el Fíjense saber. fíjense lo que dice la frase. Por Por eso eso está está bien. bien que alguien nos recuerde. ¿Y quién nos va a recordar? Pues alguien que tiene la autoridad para. Sobre el tema. Ajá. Yo lo interpreté No, así. ¿No? Como ese, que está como esa línea ya fomentando lo que hay y debemos de recordar esa parte inicial que es correcta. Ajá. Entonces, por eso tampoco la podría descartar. ¿Cómo descarto la C de la D? Porque yo creo que él no busca situarse en el mismo nivel del lector. ¿No? Mm. Él más bien se adjudica el rol de quien posee el saber. Es decir, mire que la frase dice, por eso está bien que alguien nos recuerde. Ahí no hay una relación de mismo nivel. No, hay alguien que tiene más nivel para que nos recuerde. Tiene juicio de autoridad. ¿No? Y en este caso, si miramos el contexto en donde está la frase,
nos damos cuenta claramente de ello. Dice, tendemos a pensar que los grandes inventos de la humanidad son los de nuestra época. Ahorita viene la frase. Por eso está bien que alguien nos recuerde que las edades de los grandes inventos fueron aquellas en que inventamos el lenguaje, es decir, de aquí en adelante, ¿quién es ese alguien que nos recuerda? Inventamos el lenguaje, domesticamos el juego. ¿Quién es ese alguien que nos recuerda? Nosotros, la sociedad. No, él mismo, el autor. O sea, él es el que está haciendo el Espino. recuerdo. Es decir, Está él, diciendo el que señor Espino. recordemos eso mismo. ajá, él es el que nos está diciendo a nosotros los lectores, es decir, él se adjudica el rol de quien posee el saber, porque comienzan a Ajá. decir, comienza a decirnos quienes inventaron el lenguaje, domesticamos el fuego. ¿Quién nos está diciendo esto? El autor. Domesticaron. O sea, al decir esto, él se está adjudicando el ¿qué? El rol de quien posee el saber. O sea, El que rol de autoridad. O el es rol de decir, autoridad. él se toma, o Ok. sea, pero está bien que sea, que alguien nos recuerde, pero ese alguien, ¿quién es? Él mismo. O sea, que lo recuerden a él. Profe, yo... No, que alguna revisé- persona diga. Que alguna persona que tenga autoridad nos recuerde. Ajá, pero como él comienza a recordarnos a todos los lectores, ¿no? Profe, Es decir, que yo esa persona es el comprendí, mismo. Sí, yo profe Jaime. comprendí esa parte del párrafo, pero pues como una persona intelectual, por lo más natural, no se echa flores él mismo, pensé que eso podría ser un distractor para errarlo de la respuesta. Ah, Pero pero fíjese Sino que que, pues, yo también cometí el error de la primera compañera que decía la A, porque uno como que se le olvida la frase y se centra es como en el texto como tal. Pero escuchando ahí ahorita el conversatorio, hay que tener, es que vemos de pronto una autoridad que manda y que dice esto es así, pero es que le habla ahí una autoridad sobre el tema, ¿sí? O sea, él como tal no está imponiendo algo y si no dice, oiga, se les olvidó que esto y esto y esto. O sea, pienso que como uno habla de autoridad como algo que obliga a hacer algo, ¿cierto? Pienso que es por eso, porque yo también me fui, mi respuesta fue por la primera, pero entonces sí cae uno en el error de que uno se centra en el texto como tal y se le olvida que le están hablando de meramente esa expresión. Ujú. Y Sea- aprovecho su comentario, profe, para decir lo siguiente. Esta es la segunda competencia que se evalúa en lectura crítica y lo que hace es eso. Siempre nos dan un fragmento del texto para que lo analicemos, así como está en este caso, ¿no? Y hay otro tipo de preguntas que no nos dan fragmentos, como en el caso de, bueno, fue en el otro, en el texto anterior, ¿no? Que nos pregunta por el propósito, en este otro texto, que nos pregunta por el propósito. Ahí no nos dan un fragmento, sino que si nos preguntan por el propósito, ahí sí tenemos que tener en cuenta todo el texto, ¿no? Entonces hay que captar esos dos tipos de competencias que nos van a evaluar. Profe, o sea que esa era era la distractora. ¿En cuál, profe? En la pregunta 6. Porque yo también marqué la A. Significa que podría ser la distractora, ya que las otras profes también se inclinaron por la A. Pero porque podrías, digamos, para mí es porque yo como ya sé, digamos, cómo es este tipo de preguntas, yo dije, hacer una generalización pueda que, digamos, esté haciendo una generalización en términos generales del texto, pero para lo que me están preguntando, no, porque me están focalizando un fragmento del texto muy corto. Me están preguntando es por el fin de esta expresión, ¿con qué fin utilizó el autor esta expresión? Esta, no me están diciendo el propósito de todo el texto, no, me están diciendo esta frase, está aquí, y por eso me la están dando. O sea, profe, que cuando, por ejemplo, hace este énfasis y sale la expresión así, está entre comillas y está entre líneas en el texto, es sobre esa parte que hay que Ajá. centrar la atención. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta es que debemos centrar la atención en ese fragmento que nos están dando. O sea, hay que tener muy presente qué es lo que nos están preguntando. ¿Qué es lo que nos están preguntando?
para así ir descartando las opciones. Y claro, y ustedes dirán, claro, esta es el distractor, pero porque ustedes se olvidaron de lo que se estaba preguntando. No, pues hasta nos pareció tan linda la lectura, a mí me pareció hermosa. Yo dije, no, pues es esto, porque ¿qué más? Es decir, me olvidé de la expresión y todo eso. Claro, Pues es entonces me que hallan. estos son los elementos que tenemos que ir ganando a medida que hagamos este ejercicio. Ujú. A medida que usted va a llegar a una pregunta, usted va a decir, ah, ya sé que en esto me van a preguntar es esto. ¿No? Y no me pierdo yo en otras cosas. Yo leí el texto y creo que esta es la respuesta porque con eso que están jugando con nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que ir ganando a medida que vayamos avanzando en este ejercicio. ¿Qué Excelente, es lo que- profesor. ¿Cuál es la pregunta que nos están dando? Vamos a la otra. Vamos a la otra. Vamos a las 7. Bueno, queda claro, digamos que en este caso la respuesta correcta es la D, ¿no? Sí, sí. La 7. Mire, ahorita, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, vamos a analizar esta pregunta. Según el autor, ¿no? Según el autor, o sea, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no, es según el autor. O sea, debo pararme en la visión del autor. A diferencia de lo que la mayoría piensa, los grandes inventos. O sea, no es lo que yo pienso. Ya me están diciendo que no es lo que yo pienso, no, según el autor. ¿Cómo les fue aquí? ¿Cuál pueden descartar ustedes de una? Yo me fui por la primera, pero no la descarté, o sea, coloqué esa como real. Colocó la primera. Los grandes Yo inventos también, hacen de las personas seres más eficaces y veloces, capaces de acumular. yo también marqué esa, profe. No, ¿Por porque qué? acumular ¿qué? Yo marqué la C. Acumular conocimientos. Yo también la sé. Yo puse, han hecho de la humanidad seres lúcidos, generosos y responsables. Porque lo de lúcido, generoso y responsable decía en el texto, ¿no? Pues me incliné por esa. Yo la verdad no me acordaba de haber leído esa parte, entonces no la puse. La que se puede descartar de una es la última. Hicieron que la humanidad presintiera a los dioses y construyera templos. Esa es de una vez de descartar. Yo creo Porque que estoy de Eso acuerdo. también lo dice en el texto. de esa no se dice. Eso lo dice en el texto también, ¿o yo estoy equivocado? Yo no me acuerdo de haberla leído. Pero lo dice en el texto, pero para esto, Los ninguno grandes de los dos. inventos, A no. diferencia de lo que la mayoría piensa, los grandes inventos les permitieron a los primeros humanos un buen uso de recursos naturales. No. Eso de En los recursos realidad no va naturales también se relacionado con puede el texto. descartar. O sea que ahí estaría entre la primera y la tercera. Son los seres más eficaces y veloces capaces de acumular. No, la A no. Entonces sería la tercera. Nunca, bueno, entonces. Les permitieron a los humanos un buen uso de los recursos naturales. Creo que aquí no se habla de esto, ¿no? En el texto no No, se habla de esto. no. Esas son las que podemos descartar. Sí, sería la primera y la tercera. Y si la primera no es, entonces la tercera, o sea que otra que me quedó mal. Dice el profe, esto lo dice en el texto, y ahí es donde viene como la duda, ¿no? Como también lo dice en el texto. Pero resulta que esto lo dice en términos muy particulares. Y aquí debemos de tener en cuenta la pregunta, según el autor, a diferencia de lo que la mayoría piensa, ¿no? A diferencia de lo que la mayoría piensa en los grandes inventos, entonces entre esta y esta, la respuesta es la C, ¿no? Han hecho que la humanidad seres lúcidos, generosos y responsables, y hay un momento en el que él utiliza otras palabras para mencionar esa parte. Mira, aquí en Pero esa literal parte. no lo dice, ¿cierto? ¿Quién dice Los eso en el texto? grandes inventos son los que nos hicieron humanos en el sentido más silvestre del término, el que utilizamos para decir a alguien que es generoso, Ahí lo decía. compasivo, Eso, cordial. pero literal no se decía. No, no, literal, no se decía. Capaz de Entonces por eso inteligencia, no lo cogí. serenidad, de solidaridad. No. Para mí, digamos, este fue clave para uno encontrar la respuesta correcta en ese caso. ¿En qué parte está lo de los templos? Creo que
Arriba, más arribita, profe. Donde usted señaló más arribita. Los grandes inventos son los artefactos, las enfermedades, los No, más relojes. arribita, ni las cosas en la felicidad del arte hogar. Ay, yo lo acabé de leer ahorita. Mira, ahí, más abajito, ¿dónde se paró? No, más abajito, más abajo, más abajo, más abajo, más abajito, el siguiente. Ahí. Y alzamos nuestros primeros templos, los dioses, y alzamos nuestros primeros templos cuando descubrimos. Ajá. En la línea anterior, Sí, dice dioses. voy a leer desde aquí. En Perfecto, que renglón. reinamos o presentimos a los dioses y alzamos nuestros primeros templos cuando descubrimos. Pero fíjense que aquí no es, no. Aquí simplemente presenta la idea, ¿no? Pero no responde a la pregunta, ¿no? Precisamente esa es la idea con la que él contrapone, ¿no? Contrapone, digamos. Tendemos a pensar que los grandes inventos de la humanidad son los de nuestra época. Por eso está bien que alguien nos recuerde que los grandes inventos fueron aquellos en que inventamos el lenguaje, domesticamos el fuego y las semillas, convertimos en compañeros de aventuras, en el caballo, el perro, la vaca, la oveja, inventamos el amor, la amistad, el hogar, la cocción de los alimentos, en que adivinamos y presentimos los dioses y alzamos nuestros primeros templos. Mire que esto es parte de, de la seguidilla de elementos que él comienza a describir. Eso ¿no? hace parte de los argumentos que él hace oposición. Es correcto. Ajá, y es lo que la mayoría, yo creo que está de acuerdo en ello, ¿no? Está de Lo que acuerdo, él digamos, critica. en ello. Entonces, pero a diferencia de lo que todo el mundo piensa, él lo propone acá más abajo. Los grandes inventos lo hicieron los hombres en términos silvestres. Esto es lo que él piensa, ¿no? A diferencia de lo que todo el mundo piensa, que es para dónde va la pregunta. Esto es una pregunta literal, casi, ¿no, profe? Ujú. Casi literal, casi. No es Casi. literal porque no están los términos ahí como Ajá. tal. Sí, Las sí, fuera. palabras son diferentes y quieren decir lo que él está expresando arriba. Ajá. Es la 7 la que estamos analizando. Casi. En este caso, la respuesta correcta pues, es la C. Entonces, 8, 8. veamos. Según el contenido del texto, fíjense que sí se dan cuenta cómo Puede la, concluir. Ajá. según el contenido del texto, fíjense que ahí no nos lleva a ninguna parte, a un elemento, sino que nos pone todo el Al texto. texto como tal. Ahí sí es todo el texto. Según el contenido del texto. ¿Y qué nos piden? ¿Qué se puede, con conclusiones que se pueden sacar a partir de la lectura? Se puede concluir que el autor busca que el lector, o sea, ¿qué es lo que busca el autor? No. Que actúe de forma sensata y responsable, tal como lo hacía la humanidad en las civilizaciones antiguas. ¿Cómo así que tal Pues como que, lo hacía que estas nuevas generaciones actúen de forma sensata. A, B, C, sí, la D. pero esto lo habla el texto, tal como lo hacían las civilizaciones antiguas. Pues No. yo pienso que es una No, conclusión. yo me incliné por la B, que participe críticamente en un proceso de renovación histórica frente al posible peligro de la tecnología. Participe críticamente en un proceso de renovación histórica frente al posible peligro de la Sino que el tecnología. texto como tal no habla de tecnología, habla de Sí. cultura. A mí, yo me incliné por esa, pero al último, tecnología, y volví como a darle un sondeo al texto, pero no encontré ese término. Él habla que la cultura, mientras la cultura se muestre como peligrosa, es ahí donde encontramos no sé qué. Pero entonces, no por ningún lado, a no ser que uno concluya que hoy en día la cultura pues es la tecnología. Yo creo que tendríamos que separar. ¿Qué entiende usted por tecnología, profe? Tecnología, pues las invenciones, o sea, esa yo me incliné inicialmente, ¿sí? Porque yo decía, los Ajá. grandes avances que hoy se dan y que uno dice que estamos en un mundo moderno y no sé qué, es precisamente por la tecnología. ¿Qué le llamo tecnología? Pues es, por ejemplo, esto que estamos haciendo, podernos comunicar, usted está allá en un extremo, yo estoy en otro y la tecnología nos está permitiendo comunicar y eso es un invento, pues magnífico, ¿no? Porque antes era el telegrama y todas esas cosas. Pero entonces yo luego me fui como a lo literal, yo decía, pero si aquí me está hablando es de una cultura como tal,
Yo decía, bueno, pues hoy en día la cultura es el celular, el WhatsApp, todo esto puede ser, ¿no? Pero la verdad yo ahí me salí y al último no puse esa. Ok. ¿Por qué le pregunto por la tecnología? Porque era más o menos lo que me imaginaba. A veces confundimos, digamos, estos elementos que tenemos ahora como la tecnología, porque pues se habla de las TIC ahora y tiene que ver con estos medios. Pero la tecnología en términos amplios es todo aquello que es, dice un autor, todo lo que Facilita es la vida. extensivo al cuerpo humano, ¿no? Que está fuera Entonces, del cuerpo. esto es una extensión de nuestros ojos, Mm, ¿no? Entonces, esto es tecnología. Yo voy a escribir con los dedos, pero entonces puedo utilizar esto. el lapicero. Entonces, todo lo que ello es una extensión de nuestro cuerpo, es tecnología. Entonces, antiguamente iban a matar un animal, entonces yo no lo podía matar directamente, pero yo podía utilizar una flecha, entonces una extensión de mi mano. O sea que Entonces, entonces viene siendo esa la respuesta correcta. exactamente, entonces tendríamos que ajustar ese concepto de tecnología. Venga, profe, pero por allá en alguna parte dice, A ver, ya me ¿dónde ubico lo dice? aquí, en alguna parte dice, dice que es esta generación de las que demeritan, algo así, la vida de de las personas que vivieron hace muchos años. Entonces dice acá, decida si continúa con un estilo de vida que da prioridad a inventos que satisfacen su cotidianidad. Es decir, después de escribir el texto y resaltar todo lo que los antiguos han hecho, es probable que ya las personas, o sea, tiendan a cambiar su pensamiento y piensen, por ejemplo, que yo pienso que la tecnología ha existido desde siempre, porque si los primeros hombres usaban una cerbatana para matar un mamut, ya estaba usando tecnología. Ajá, exactamente. Entonces, y les tocó tan duro y tan difícil como a estas nuevas generaciones, pero pues esa dificultad ya puede radicar en otro tipo de cosas. Es decir, que se puede pensar que la humanidad siempre ha vivido en una continua lucha por mejorar su entorno, su vida, su cotidianidad, ¿no? Profe, yo pienso que ahí para la profe la clave estaría en la conclusión que él saca. ¿Cómo termina él el texto? Porque él Ajá. habla de todo y hace el preámbulo y que uno hasta se imagina que el final sea diferente. Pero él con el final y con el cierre que le da, como que termina justificando, o sea, es bueno y sí hay grandes inventos, pero antes lo que me decía el profe, de pronto lo que el escritor aquí está mostrando lo que el profe me decía hace un momento de qué era tecnología, porque una vez se enfrasca en estos últimos aparatos, pero desde la antigüedad venía, y él por eso dice, es bueno, donde está la cultura, no sé qué, donde está el peligro, es ahí donde encontramos la salvación. O sea, Y yo si es pienso en que la esta cultura donde partecita surge el es peligro. la clave para darle la respuesta y darle la razón al punto B, a la segunda, porque él dice que la innovación hay que hacerlo de forma crítica, ¿no? O sea, cómo vivimos pero críticamente, o sea, utilizando todo pero de forma para beneficio de la misma comunidad y la humanidad, ¿no? Mm. Eh, para concluir e identificar, digamos que esa es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo el texto. Las opciones de respuesta es una conclusión que, que parte del autor, ¿no? Lo que busca el autor, que el lector, ¿no? Que el lector. Al presentarnos esto y al decirnos en el texto, como es todo el texto, y al decirnos que tendemos a pensar que los grandes inventos de la humanidad son los de nuestra época, ¿no? Y todo es tecnología, solo que en nuestra época, el parte de que le consideramos que ahorita están los grandes inventos, entonces la internet, el computador, todo esto, entonces eso es lo que creemos, ¿no? Que esa nueva tecnología, ese desarrollo de la nueva tecnología son los grandes inventos. Y el que dice no lo es, ¿no? Son esos que están, no son los elementos, sino que son estas cuestiones a veces intangibles, por ejemplo, el invento del lenguaje,
Habla acá de la domesticación del fuego, de la semilla, ¿no? Y nos habla de esos otros elementos que son base de la tecnología o que fueron en algún momento antecedentes de la tecnología que tenemos ahora y contrapone, ¿no? Y contrapone algo que tal vez hemos olvidado y es acá la cultura. Entonces, ¿para dónde va él con todo esto que nos cuenta acá? En últimas, ¿para dónde va? A identificar de que hay un peligro y lo que nos está haciendo en últimas es una invitación, ¿no? Y esto de aquí yo lo entiendo como una invitación. Entonces, en estos tiempos, los de ahora son los mejores, porque llaman a la renovación de la historia, ¿no? Y si es en la cultura donde surge el peligro, es allí donde tenemos que buscarla. Tenemos que buscar la salvación, ¿no? Entonces, yo entiendo eso como una invitación, ¿no? Una invitación, ¿no? Y esa invitación yo la veo evidente aquí. Entonces, que condene, no. Que decida si continúa, no. Que actúe de forma sensata y responsable posiblemente, ¿no? Pero en últimas, la invitación es que participemos activamente de un proceso de renovación histórica, porque así lo dice al final. Frente al posible peligro de la tecnología, porque así lo dice al inicio, ¿no? Porque creemos que los primeros inventos son los más grandes de nuestra época. Entonces, ahí están los elementos de todo el texto, lo que propone al inicio y lo que nos dice al final también, esa invitación. En últimas, es una participación, que participemos críticamente de un proceso de renovación histórica frente a los posibles. O sea, aquí están las dos partes del texto. Los posibles peligros de la tecnología al inicio. Esto que está aquí es la invitación que él nos hace, renovación histórica, y casi lo dice que literalmente como se los puse mostrarmente. Y la participación que quiere que hagamos es una participación crítica, ¿no? Entonces, Profe, eso está muy bueno y muy interesante y la lectura ajá. es chévere, pero para hacer todo ese análisis que usted nos acaba de hacer en tan poquito tiempo, eso es bien tenaz. Profe, ¿cuál es el consejo que yo le doy? Sé que es tenaz, pero es precisamente esto que estamos haciendo y el ejercicio constante. O sea, de aquí en adelante que nos toque a la prueba, yo lo que los invito es a hacer este ejercicio porque a la medida que lo repitamos, a medida que vayamos cogiendo estos elementos, se va a hacer primero más rápido Más fácil. y va a ser más consciente usted de esos elementos. O sea, ya usted, ahorita hay que pensar en todos estos elementos, pero en la medida que usted repita otra vez la prueba y comienza a identificar, este tipo de pregunta, ya sé por dónde tengo que ir, usted ya no tiene que pensar todo eso, sino que usted ya va captando más rápido. Yo sé que ya hay dos opciones de respuesta que yo puedo, o hay al menos una que puedo eliminar de una vez, entonces ya sé cuál es. Pero ¿eso qué lo da? La práctica, ¿no? La práctica y estar practicando y haciendo, y ejercicios de este tipo. Los entrenamientos, esto es un entrenamiento. Exactamente. O sea, yo ahí les compartí la prueba, vuelvan a repetir luego, ¿no? No mañana, dejen pasar 2, 3 días que ustedes se le olvide y comiencen otra vez a analizar y verá que ustedes comienzan a acordarse, esos elementos, verdad que el elemento este es tan, y se volverá más rápido. Esto es lo que nos propone la prueba. Bueno, nos quedan 3 y estas son las más controvertidas. Con esta sí con este formulario que utilizó el IFES, con las 3 siguientes son las que... Y sale mucho este tipo de texto así gráfico y con preguntitas así maluquitas. Es que ese está bien, o sea, es que este está bien, no, bien... Maluquito. Bien complejo, Está sí, bien o sea, enredado, porque es que está la bien imagen, para hacer una marca de ropa y la imagen que colocan ese payaso y ese otro, o sea son como Una dos locura. opuestos, sí, o sea, pero... Hagamos el análisis a ver. Ajá. Sí, yo siento que estas 3 preguntas tienen de ese formulario que compartieron, tienen sus errores. Yo la verdad no estoy de acuerdo con las respuestas que dan y tengo mis argumentos con las respuestas que ellos dieron en las claves, porque en el formulario que yo tengo, pues ellos dieron a conocer las claves, ¿no? Entonces veamos. Dice, entre los personajes del anuncio se establece una relación de...
yo les voy a hablar, yo tengo mis discusiones con estas tres preguntas, yo les voy a hablar de mi posición y ustedes me controvierten si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y después les digo miramos cuál es la respuesta que da Diolifes en su momento, o al menos en el formulario que ellos compartieron. Una relación. Dice, entre los personajes del anuncio se establece una relación de. Entonces, ¿yo qué analizo acá? Tres elementos. Mire que cuando nos dan una imagen de esta, uno tiene que analizar los elementos de los que está compuesto. Entonces, aquí está compuesto de tres elementos. La imagen, un mensaje que vemos aquí con un espacio en blanco en texto escrito y también un texto escrito con la marca de ropa, ¿no? Esos son los tres elementos que tiene. Ropa, Converse, la imagen con las dos personas que están abrazándose y el texto. Bueno, esos son los tres elementos. Dice, entre los personajes del anuncio, entonces esta pregunta me focaliza uno de esos tres elementos. Entre los personajes del anuncio, bueno, me aclaran también que esto es un anuncio, ¿no? Un anuncio y entiéndase, anuncio publicitario, ¿no? O sea, que estaría en una valla publicitaria. Ajá, no necesariamente vaya publicitaria, eso puede ser un folleto, pero es un anuncio publicitario, es decir, tiene la intención de vender. Entonces, me focalizan las dos personas, o sea, me olvido de la marca, me olvido de la imagen, este El otro espacio. cartelito. Sí. Entonces, establece una relación se establece entre los dos personajes, entonces yo miro los dos personajes y me dejan claro que es un anuncio, que la intención es vender. Entonces yo parto de la primera palabra que me ponen, subordinación, conformidad, discordancia, complemento. Yo eliminé de una subordinación. Subordinación, ¿por qué lo eliminó? Pues dice subordinación, pues el hombre depende de la mujer para expresar el mensaje. Pues a mí no me parece. Y por la actitud que ellos tienen allí, no hay subordinación. Ellos tienen una actitud igual. Sí, es más, el hecho de estarla tomando, por ejemplo, de la cintura no hay subordinación, me expresa más bien igualdad. Yo me fui por el complemento. Ajá, esta se puede descartar. Yo descarté la tercera también. La discordancia, pues él encarna un buen vestido y la mujer vestida de payaso no. Tampoco, no, tampoco. Sí, pero ahí sí hay discordancia en ese sentido. Ah, no, sí, claro. Pues ella va para el circo y él va a hacerle barra. No, sí, podría ser, pero no sé. Pues lo que pasa es que también aclara que ella está vestida así y que hay que valorar es por lo que la persona es y no por lo que lleva puesto. Los personajes del anuncio, pero es que sí habla entre los personajes del anuncio. Personajes. No como se viste. Yo me fui con la B, conformidad. En tanto uno y otro muestran su gusto con el modo de vestir, pero también me quedó mal. Ajá. Yo me fui también por esa segunda. ¿Está mal? Ay, fue pucha. Pero pues entonces lo que el profe dice es cierto. Aquí es que uno entiende. Él dice que aquí nos está diciendo que nos fijemos en los personajes. Yo me fijé en los personajes con el anuncio que tenían. Sí, exactamente. Mire que discordancia, ahí se establece. No, yo me fui por la última, complemento. Ok, bien. Mire que aquí dice, ya eliminamos la A, subordinación, definitivamente no hay subordinación. Discordancia, hay una discordancia, sí, una discordancia entre él vestido de una manera y ella vestida de otra, y ahí hay una discordancia y es coherente lo que dice acá. Pues él no sé hasta dónde él encarna el buen vestir. Tampoco encarna el vestir. No. Y la mujer vestida de payaso, no. De pronto ya para una cancha de fútbol tal vez, pero depende para el contexto donde vaya. Sí, y eso es lo que, digamos, puedo decir, también se puede descartar porque si hay una discordancia, pueda que él tenga un buen vestir, pero eso tiene relación con el anuncio, o sea, con la intención de vender. No, yo me fui fue por la segunda, por la última, complemento. Entre tanto, ellos componen el concepto de la marca de ropa. Ahí nos queda esta y la C, conformidad en tanto uno y el otro muestran un gusto por el buen vestir. Es la D, muchachas. Entonces, si tenemos en cuenta la relación de los dos personajes
y que es un anuncio y la intención es vender y hay una marca de ropa ahí, entonces sea, que la es de, complemento y tanto ellos componen un concepto de la marca de ropa. Ese sería, digamos, tendría los dos elementos. La relación de los personajes, pero también teniendo en cuenta que es un anuncio. Fíjense que el de conformidad también es válido. En tanto uno y el otro se muestran gusto con su forma de vestir. Sí, claro, eso es evidente, pero no tiene relación con el anuncio, es decir, al decir anuncio, quiere decir que hay una marca detrás y que la intención es vender, ¿no? Y el único enunciado que marca, que pone en evidencia eso es la D, ujú. la D. Entonces, aquí yo controvertiría, yo controvierto de que esta también podría ser conformidad en tanto uno y el otro muestran gusto por su forma de vestir. Me están pidiendo las dos, la relación entre los dos personajes. Me ganan en el sentido de que es un anuncio, que detrás de todo anuncio hay una marca y la intención es vender. Y en ese caso la B no lo menciona, no lo hace evidente, y la D sí lo hace evidente. Entonces, complementen tanto que ellos componen un concepto de la marca, ¿no? Y como anuncio, tiene la intención de vender. Y esa es la respuesta correcta, no la D. Ajá, bueno, ahí estamos a gusto. Buen Ok. punto, profe. Siguiente, 4N. siguiente. Sigamos. ¿A dónde Y vamos? es, Ya. frente al propósito del anuncio, otra vez nos dejan el claro el anuncio. La razón por la que la mujer vestida de payaso aparece, la razón por la que la mujer vestida de payaso aparece es que ella, la razón por la que la mujer vestida de payaso aparece es que ella, ¿cómo Ay, les yo fue puse aquí? la A. Digo que es un buen modelo de subversión al paradigma establecido por la moda. Pues No, porque porque, eso de vestir de payaso no es moda. No, no por eso, pero es que eso no es moda, pero es que es un buen modelo de subversión. A Las mí me otras no fue me mal dan. también, a mí me fue mal Por también. ejemplo, conformidad, legitima el arquetipo de moda, no porque entonces fuera moda que las mujeres salieran así, promueve el uso de ropa extravagante para controvertir la idea de moda. Pues estaría entre la A y la D. no, yo no descarto la B. No, yo tampoco, yo tampoco. Yo A me ver, fui es por la como B. Un buen buena ejemplo de porque como en conformidad, el anuncio en dice tanto se que ajusta a un modelo. ¿Alguien vio cuál era la respuesta de esta? No, lleguen a la respuesta razonando. Esto no, pues a mí la primera no me suena. Promueve el uso de ropa extravagante para controvertir la idea de moda, tampoco me suena. Yo me quedaría con la segunda y con la tercera. Frente el propósito del anuncio, o sea, teniendo en claro que el anuncio, el objetivo de él es venderlo, ¿no? Ajá. La mujer vestida de payaso aparece es que ella es un buen modelo de subversión al paradigma establecido por pues la verdad esa subversión, pues no sé en sí como un concepto y como tal, ¿cierto? Pero pues hacia la carrera yo la descartaría. Es un ejemplo de conformidad en tanto se ajusta a un modelo. Para mí quiere decir que esa marca viste desde lo más normal hasta lo más exótico. Ojo, profe. Ojo, profe, vuelvo, insisto, a que tengamos en cuenta los elementos que nos están poniendo para analizar. Entonces, nos dice frente al propósito del anuncio. ¿Cuál es el propósito del anuncio? Vender, ¿cierto? Vender. Listo. La razón por la que la mujer, o sea, ¿qué nos piden? Que nos fijemos en En ella. nomás, en ella. Vestida de payaso aparece, es que ella, ¿no? Ella, o sea, solo ella, Solo ella. es un buen ejemplo de conformidad en tanto se ajusta a un modelo. Yo veo que esa No, opción no va para ningún lado. Es un buen ejemplo de Oye, conformidad en tanto se debe ajusta a ser un la modelo. D, ¿no? Pues como Promueve ellos el uso. necesitan vender,
Necesitan entonces promover el uso de la ropa extravagante para controvertir la idea de moda. Creo. Podría ser. Legitima el arquetipo de moda establecido a través de otro personaje. Venga, profe. A ver, nosotros, o sea, la manera de vestir de las mujeres siempre ha sido como unos estilos preestablecidos, ¿cierto? Ajá. Y entonces tenemos unos paradigmas, ¿cierto? Entonces me parece que es romper los paradigmas cuando se coloca a la señora vestida de payaso. Por eso es como invitar a la gente a romper los paradigmas y vestirse como se le dé la gana. O sea, es un anuncio que le dice a usted, vístase como quiera, que nadie tiene por qué juzgarla, ¿cierto? A pesar o sea, y la invitan a romper los paradigmas. Por eso dice que es un buen modelo de subversión. Subversión es salirse del paradigma. Si todo el mundo se comporta de tal manera, si todo el mundo se viste de tal manera, si todo el mundo o sea, sigue unos paradigmas establecidos, cuando alguien se sale del paradigma, pues entonces uno dice, y ese payaso, ¿de dónde fue que salió? Como, o sea, yo me voy como por ese lado, ¿no? No sé si... Interesante el análisis que usted ha hecho en relación con el personaje que nos muestra. Fíjense que uno mirando la imagen hasta uno dice, bueno, sabe que la está abrazando, uno debe ser una mujer, pero por el vestir uno no capta que sea una mujer. La verdad, yo cuando hablan de mujer, yo volví a mirar la imagen porque yo no pensé que era una mujer, que eran dos hombres. Solo que aquí sí nos entonces aquí nos aclaran que es una mujer, ¿no? Que es una mujer. Era un maniquí. Cuando miré esa pregunta pensé que era una mujer, de resto pensaba que era un maniquí. Exactamente. Entonces mire que ese análisis que nos ha hecho la profesora es muy, muy diciente en términos de que dice paradigma, y se pregunta cuál es el paradigma. Ah, si es la mujer, claro, la mujer así nunca va a aparecer. De hecho, en todos los anuncios, la mujer está espampanante siempre, pero no nunca vestida de payaso. En ese sentido... Teniendo en claro lo que dice la profe, lo de subversión, pienso que esa podría ser la respuesta. De hecho, esa es la respuesta. Sí, porque está rompiendo como el paradigma del buen vestir, entre comillas, ¿cierto? Ella está saliendo de lo normal. Entonces, o sea que allá esa empresa vende también como lo normal, lo que permite salir de esa subversión. O sea que sí, ahí es donde uno debe llenarse de léxico porque la verdad es subversión, salirse de lo normal. Bueno. Entonces Me gustó ahí mucho. sería la A. Sí, muy, muy buen el razonamiento que dio la profe Dora. Sí, señor. Interesante. Interesante cómo dice razonamiento. Yo en cuál Es aquí con dudo. ese razonamiento convence a cualquiera. Ese, Hombre, sí, ¿para qué? Pero tiene la razón. esa es la respuesta, la A. Yo pongo en duda aquí con la C, legitima el arquetipo. Digo yo que también puede ser opción correcta. Aunque me faltarían los detalles. Legitima el arquetipo de moda establecido a través de otro personaje. Mire que yo me puse a analizar pero por el tiempo. Es decir, es posible que estas tres preguntas estén descontextualizadas. Esta prueba la saqué hace ya varios años, creo que 2002, si no estoy mal. Entonces ya es posible que para este tiempo, que estábamos ya 20 años después, ya esté descontextualizada y yo me dejé llevar por eso. Porque, profe, ¿Por qué? también... Pero sí, pero... Profe, no. porque teniendo en cuenta toda esa parte que usted aclaró, que el objetivo es vender y que es un anuncio publicitario, uno podría inclinarse por la D, donde dice que promueve el uso de ropa extravagante para convertir la idea de moda, para cambiar la idea de moda e imponer otros estilos. Pero si nos fijamos solo en ella, no sería, porque promueve el uso de ropa extravagante, o sea, ¿quién se va a poner, digamos, una ropa de payaso?
digamos, con ese, No. o sea, si nos están focalizando solo a la mujer, no sería, o sea, no sería porque no está, o sea, ese no es una ropa, no es ropa extravagante, eso no es ropa, digamos, para vestir, es un Eso disfraz. es para una función y ya. Ajá, exactamente, entonces, como nos están focalizando solo a ella, entonces en ese caso no sería. Si ya lo miramos en relación con el otro personaje, como dice acá, ahí sí la cosa sería diferente. Legitima el arquetipo de moda establecido a través del otro personaje. Para este tiempo, u- la ropa Converse es una moda, digamos, es un tipo de moda, ¿no? Y es un arquetipo como tal, el que está ahí. En ese caso, diría así, en relación con el otro personaje. Profe, deme la última que me toca irme. Ah, sí, vamos para la Listo, última. la última. Listo. Vale. La 11. Teniendo en cuenta que este es un anuncio de una marca de ropa, del enunciado, aprenda a creer a las personas por lo que son y no por cómo se visten, es válido decir que, fíjense que aquí ya nos focalizan es lo que está el texto escrito. Solo el texto escrito. Y nos olvidamos de los otros elementos que están ahí. ¿Cómo les fue? ¿Cuál descartan ustedes de una? Eso, espere tantico, yo me acuerdo cuál es. Yo coloqué la C. Yo también coloqué la C porque me la sé y me quedó mal. No, dice, le permite al consumidor considerar los valores por encima de la apariencia física, que es lo que lo llaman, le dicen los que allá. Valore la gente por lo que es, no por lo que se coloca. Y está literal. Y claro, debería ser esa la respuesta correcta, pero está mal. Está mal, yo también puse esa. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Dígame por qué. Ah, no, yo no sé por qué está mal, pero ahí me votó que No, está para mí mal. está bien, para mí esa es. Le permite al lector reelaborar un nuevo significado del concepto de moda, ¿no? En su Eso queda uno momento, Escuchemos al familiar. profe, escuchemos al profe. les cuento que en su momento, cuando yo hice el ejercicio también, yo me fui por esa, ¿no? Porque parece estar literal, ¿no? Aprender a crear a las personas por lo que son y no por lo que piensan. Pero recuerden que ese es el mensaje. Pero miren que lo que nos están diciendo, teniendo en cuenta que este es un anuncio de una marca de ropa, un anuncio de una marca de ropa. Y recuerden, si nos están diciendo anuncio, nos quieren vender. Fui Su por objetivo la es A. vender. No, nos quieren es vender. Del enunciado, aprenda a creer las personas. Entonces sería la A, ¿Le permite al lector reelaborar un nuevo significado del concepto de moda? No creo. ¿no? La respuesta es la D. Recuerda, Se anuncio, manipula. vender, marca de ropa. Entonces, le permite al lector, no se relaciona con anuncio. Le permite se manipula al lector, Manipula. es posible, pero no se olvida lo del anuncio. Le permite al consumidor, mire cómo lo están llamando, lector, Ah, sí, lector, el consumidor sí tiene, sería consumidor, consumidor. consumidor. Podría Entonces, ser la respuesta estaba entre la tercera y la la cuarta. C y la D. Sí, Entonces, la le C. permite considerar los valores por encima de la apariencia física. Eso es lo que dice Ah, no. literalmente, lo que se dice literalmente. Sí, Pero la que por todo como nos fuimos por ahí. lo que dice, eso es lo que dice literalmente el texto. Entonces, la respuesta correcta es la D. Dice, se manipula al consumidor al promover un antivalor, ¿no? A través de un valor usurpado. A mí me costó trabajo encontrar cuál fue el antivalor y cuál es el valor usurpado, ¿no? Entonces, el valor como tal, aprende a querer a las personas como son, ese es el valor, y no como se visten. O sea, valorar a las personas por lo que son, ese es el valor, ¿no? ¿Y cuál es el antivalor? A través de un valor usurpado. Un antivalor. Pues es el vestir. La O sea, moda. no vestirse como Valorar a alguien no por la apariencia, dice. O sea, ¿cómo es que aprende a creer a las personas por lo que son, no por cómo visten? La cuestión es que yo nunca encontré este antivalor desde mi Nunca lo punto de encontré. vista. Yo no encuentro un antivalor. Yo sí encuentro, digamos, que hay un valor usurpado. Claro, si yo me pongo a analizar de que este es un anuncio, que su intención es vender, ¿no? Que su intención es vender y utilizan esta frase sí, bueno, está bien, ahí hay un valor usurpado, están utilizando ese valor que valora a las personas por lo que son, no como consumen. Bueno, ahí hay un valor usurpado
porque en última su intención es vender, pero yo no encuentro el antivalor. Pues Pero sí, bueno. la verdad no está. Y en ese sentido, pues, controvierto eso, pero la respuesta que da el ICFES es esa. Y la primera vez que hice la prueba, yo me fui igual que todos ustedes por la C. ¿Será que se consideraba en ese entonces el buen vestir un valor? Y ya el no vestirse adecuadamente o de acuerdo al paradigma que se utilizaba en ese momento ya era un antivalor. No Porque es que sé. el paradigma de vestir, o sea, vestirse era unos paradigmas, es decir, hace muchos años, por ejemplo, las mujeres no debían colocarse, por ejemplo, ropa escotada, minifaldas, short, todo ese tipo de cosas, porque se consideraban que no, es decir, que no era adecuado, ¿no? Que no era adecuado por muchos paradigmas que manejaba esa época. Ahora las personas utilizan todas esas prendas y eso no quiere decir que no respeten, ¿no? Que no están acordes a la moda. O sea, ya se ha evolucionado. Pero no, profe, no porque uno mira, por ejemplo, revistas y fotos antiguas y las pantaloneticas eran bien chiquiticas hasta para los hombres. Eran larguitas. ¿No me acuerdan en el Mundial de USA 94 las pantalonetas tan corticas? Sí, unas pantalonetas cortiticas de los hombres. Bueno, la verdad, profe, es que yo siempre me encuentro con esas preguntas. Yo digo, pero ¿cuál es el antivalor? ¿No? ¿Cuál es el antivalor? La forma de vestir que están proponiendo, no sé. Por eso Yo el me imagino antivalor que era esa forma porque era una forma revolucionaria para ese entonces. Bueno, yo pienso que el antivalor va escondido ahí de la apariencia. Era como verse feo, ¿no? Puede ser que sí está descontextualizada esa pregunta, profe. rehabilitación víctima en la moda. Bueno, Muchas gracias a todos. Yo les listo, pido profe. una buena noche. Bueno, Bueno, listo. Jaime, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Aprendimos Bueno. mucho. Parece que fue muy enriquecedora la sección y Bueno. que la verdad no me había enfocado en eso que usted nos hizo mirar en este momento. Muchas gracias, que pasen feliz noche y nos encontramos mañana nuevamente. Bueno, A las sí, 8. señor. Esperamos que 8 de la nos mañana. vamos a ver mañana con la segunda prueba. Listo, profe. Yo espero que me vaya mejor mañana porque hoy me saqué 4 de 11. Y yo espero que los tips que vayan